¿Qué tal, hermanos? El Señor los siga bendiciendo. Quería compartirles una palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Si leemos los primeros versículos del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, vemos que hablan de una realidad del conflicto que enfrenta Josafat y su pueblo, una amenaza exterior, ¿sí? Se habían confabulado para derrotar, aplastar a Judá. Jesús nos dice en Juan 16:33 que mientras estén en el mundo tendrán aflicciones, y como parte de un mundo caído por la acción del pecado, se presentan conflictos, se presentan problemas, se presentan circunstancias difíciles como la que estamos viviendo hoy en día. Nuestro mundo es un mundo de conflictos y todos los días vemos esta realidad en nuestra sociedad. Y de nada sirve, mis amados, negar la realidad del problema, del conflicto, de la situación. Debemos tomar conciencia. Y acá hay un hombre que asume el conflicto como parte de la vida. No importa lo que estés pasando hoy o lo que nos pueda asustar en el futuro, podemos decir que hay una salida victoriosa ante el conflicto. Y para salir del problema debemos tener la actitud correcta ante el conflicto. Por eso la oración de Josafat tiene varios ingredientes esenciales. Yo veo 4 ingredientes esenciales. Lo primero que hace el rey Josafat del conflicto es reconocer el temor. El versículo 3 dice así: Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Quiere decir que entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar a la nación de este problema. Y cada uno de nosotros, cuando enfrentamos un nivel de conflicto, no sería extraño que sintamos temor. Y para que el conflicto se vaya es necesario reconocerlo. Y lo segundo que hace es humilla su rostro, dice, a consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno. Dice que no solo se humilla en su espíritu, sino que se humilla en su rostro, se inclina a tierra. Buscó, en cierta manera, el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. No solo él, sino toda Judá se humilla convocando el ayuno. Esa humillación es un reconocimiento de dependencia de Dios total. Lo tercero que hace es reconoce la soberanía de Dios en la situación actual y se consuela en sus promesas. Dice así, versículo 6, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Y cómo se responde a estas 3 preguntas? Con un sí rotundo. Era una pregunta retórica, tenía un sentido hacerle recordar a Dios de lo que es Dios y lo que había hecho. Hermano, hermana, es necesario que ante el conflicto, que vos y yo estemos sacando esas promesas espirituales de la palabra de Dios, que de alguna manera podemos utilizar para reclamarle humildemente a Dios que cumpla la palabra que Él dice que va a cumplir. Y eso es orar con dirección, con propósito. Y me pregunta, ¿qué promesas le puedes reclamar a Dios en este tiempo que estamos viviendo? Una de las promesas que me acuerdo siempre es el Salmo 23. Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Maravilloso salmo. O el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuarto, identifica sus carencias, y esta es la clave para la bendición. Cuando uno, en cierta manera, reconoce sus carencias, cuando uno las identifica y las visualiza, el poder de Dios se desata sobre nuestra vida. Versículo 12, mira lo que dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La Nueva Versión Internacional dice así: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Quiere decir que él declara, él profesa una dependencia completa de Dios, no de sí mismo para la liberación.
Y la clave, la actitud correcta, mis amados, para salir del conflicto, cuando viene el conflicto, es precisamente la actitud de reconocer que ante el conflicto no sabemos qué hacer. Ante esta situación que estamos viviendo, se nos queman los papeles, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y esta actitud dice que es la chispa que enciende el fuego espiritual para la respuesta ante el más grande de los conflictos que tuvo Josafat y el pueblo de Dios. Yo creo que este tiempo, mis amados, es reconocer, no sabemos qué hacer. Y cuando nosotros reconocemos, no sabemos qué hacer porque los recursos se nos acaban, las fuerzas se nos acaban, la cuestión espiritual se nos viene a nada y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Yo creo que ahí es el momento donde Dios actúa, porque nuestro recurso, nuestro poder, nuestras fuerzas se acaban. Entonces Dios empieza a actuar de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, y es ahí donde Dios desata su poder, sus milagros, sus maravillas, y ahí se enciende en nosotros una pasión por buscarle aún más en medio del conflicto, en medio del problema. Por eso que en este tiempo, hermano, no te caigas, no te desanimes, que el temor no entre en tu vida. Reconocerlo, sí, a veces hay temor, hay miedos, hay incertidumbre de lo que pueda pasar, pero declarar una dependencia total a Dios y reconocer, Señor, yo no sé qué hacer, pero en ti he puesto mi esperanza. Que esta semana que comienza puedas decir, como el Josafat decía, volvemos nuestros ojos a ti, Señor, volvemos nuestra mirada a ti, nuestra dependencia está en ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. El Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Buena semana. Te queremos mucho, te extrañamos y pronto nos volveremos a ver.